Revelación celestial, niña recupera memorias de muerte sobrenatural a manos de Pablo Escobar. Mariana, una niña de 10 años con sueños que volaban tan alto como las aves en el cielo de Medellín, despertó una noche en medio de una oscuridad impenetrable. La enfermedad había tomado su hogar por asalto, y en el silencio de su habitación, un halo de luz comenzó a brillar. Los ángeles la rodeaban, con alas brillantes y sonrisas llenas de amor, mientras ella luchaba en la frontera entre la vida y la muerte. Su fe inquebrantable en la Virgen de Guadalupe la mantenía conectada a la tierra, pero era en ese instante mágico donde la realidad se desdibujaba. Los ecos de oraciones llenaban el aire. La comunidad se había reunido fuera de su casa, uniendo corazones en súplica. Oh, Virgen Santa, clamaban con fervor, mientras fervientes lágrimas caían por sus mejillas. En ese instante de crisis, el pálido rostro de Escobar emergió ante Mariana, tan imponente como un edificio que se alza en el horizonte. Astonada, ella no sentía miedo, más bien, una curiosidad profunda la invadía. El hombre que había traído tanto dolor a su ciudad ahora parecía un espectro envuelto en arrepentimiento. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Mariana, su voz un susurro entre la música celestial. Escobar, con ojos que reflejaban un mar de angustia, respondió, busco la redención. Como desearía borrar mi pasado antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mariana sintió como el amor divino llenaba la habitación, como si los ángeles le susurraran secretos desconocidos. La luz se intensificó, deslumbrando a todos en la comunidad, sus voces de oración se entrelazaban, creando un eco maravilloso que retumbaba en el cielo. En ese instante, la pequeña comprendió que el perdón podía fluir en la profundidad más oscura. La redención puede surgir incluso en los lugares más oscuros, resonó en su corazón como un canto de esperanza. Mientras Escobar se desvanecía en la luz, Mariana supo que su encuentro con él no era un accidente. Era un mensaje. Su alma había cruzado caminos con la de uno de los hombres más temidos del mundo, y juntos estaban en busca de luz en medio de sombras. Cuando Mariana despertó, sus ojos brillaron con una intensidad desconocida. Las voces de su familia la rodearon, llenas de alegría y alivio, pero en su interior, un torrente de sabiduría había emergido que cambiaría todo. La comunidad, maravillada por el milagro, se unió en un fervor renovado, preparándose para escuchar la voz de la pequeña que había caminado entre ángeles y demonios. Las palabras que pronto compartiría prometían no solo consuelo, sino un rayo de luz que podría transformar el oscuro legado de su ciudad. Su historia apenas comenzaba, pero en el aire ya se sentía un murmullo de transformación. ¿Qué otros secretos había traído consigo del más allá? El eco de sus memorias resonaba en el corazón de todos, dejando una pregunta flotando en el aire: ¿podría Mariana, la valiente niña de Medellín, cambiar el rumbo de su barrio y, quizás, de su historia? La mañana siguiente amaneció brillando con una luz diferente. Los rayos del sol se filtraban entre las nubes, como si celebraran la nueva vida de Mariana. Su corazón latía con fuerza, sabía que algo había cambiado. La comunidad, aún aferrada a la esperanza, la miraba con asombro y expectativa. Las palabras de la pequeña tenían un poder renovador. Cuando Mariana salió de su casa, las miradas se centraron en ella. En sus ojos, había una chispa que irradiaba fe. Sabía que debía compartir su experiencia, una historia de luz en medio de la oscuridad. La gente comenzó a congregarse alrededor, formando un círculo que parecía protegerla en su vulnerabilidad. Quiero contarles sobre los ángeles que vi, empezó con una voz dulce y firme, que resonó entre los corazones. Vi a la Virgen de Guadalupe, ella me cuidó y me mostró que el amor puede brillar incluso en los momentos más oscuros. No hay nada que temer si tenemos fe. Las palabras de Mariana fluyeron como un río sereno. Mientras hablaba, la comunidad se sumía en un profundo silencio,
cada uno sintiendo el calor de su mensaje. Conocían el dolor que había traído Escobar, pero la pequeña les decía que la redención era posible, incluso para el más perdido. Mariana había sido testigo de algo extraordinario, algo que podía transformar su barrio. Él no es solo un hombre. Él busca perdón, continuó, su voz vacilante pero apasionada. No debemos juzgarlo solo por lo que hizo, sino también por lo que puede llegar a ser. Si nosotros, como comunidad, aprendemos a perdonar, quizás también podamos sanar. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos aplaudieron suavemente, otros rompieron en llanto. La emoción era palpable, como el aire que estalla antes de una tormenta. Mariana, sintiendo la energía que la rodeaba, se atrevió a dar un paso adelante. Hoy les pido que abramos nuestros corazones. Que la luz que recibí merezca ser multiplicada, exhortó con fervor. Si nos unimos en amor, podemos cambiar nuestra historia. Juntos, podemos construir una Medellín diferente, donde el perdón, la paz y la esperanza sean nuestras banderas. Mientras las palabras de la niña flotaban en el aire, los rostros se iluminaron. La comunidad recordaba todas las pérdidas, pero ahora también comenzaban a soñar con un futuro donde la oscuridad iba siendo sustituida por luces de amor. Las lágrimas caían, pero no eran solo de tristeza, eran lágrimas de liberación y gratitud. Mariana sintió el abrazo del amor divino envolviéndola, sabía que la misión recién comenzaba. Ese ardor en su corazón, esa conexión con el cielo, la partió en dos, y logró que cada ser que la escuchaba sintiera lo mismo. ¿Cuánto poder contenía el amor? ¿Cuánto podía cambiar una simple palabra? La comunidad continuó en oración, muchos pidiendo guía, otros simplemente agradeciendo. Las piedras del camino que habían estado llenas de dolor de repente parecían más suaves, y la luz de la esperanza brillaba en cada uno de ellos. Entonces, una voz en el aire, suave como el susurro de Dios, empezó a recorrer los corazones. ¿Y si la redención está mucho más cerca de lo que pensamos? ¿Qué podríamos descubrir si nos atreviéramos a cruzar el umbral del perdón? Mariana se detuvo un momento, sintiendo el eco de esas palabras en cada rincón de su ser. En su interior, sabía que su viaje no terminaría allí. Había más que revelar, pero, ¿cuál sería el siguiente paso para su comunidad? Y, más importante aún, ¿qué desafíos se enfrentarían si decidían abrir la puerta a la luz del perdón? La historia de Mariana apenas comenzaba, y los destinos de muchos estaban entrelazados con el suyo. ¿Estaban listos para seguirla en este camino incierto hacia la sanación? La atmósfera en la plaza era densa, cargada de emoción y anhelo. Mariana, aún en el centro del círculo, sentía como el fervor colectivo se multiplicaba. Cada rostro reflejaba esperanza, y en ese momento, todos parecían conectados por un hilo invisible que ataba sus historias. La luz del día acariciaba sus pieles, pero lo que realmente iluminaba ese encuentro era la fe que resplandecía en sus corazones. ¿Están listos para seguir el camino del amor?, preguntó Mariana, su voz suave pero firme. Cada palabra era un reto, un llamado a la acción que resonaba profundamente entre sus oyentes. En sus ojos, brillaba la promesa de un futuro diferente. Un anciano dio un paso al frente. Su rostro, surcado por las huellas del tiempo y el sufrimiento, ahora brillaba al son de las palabras de la niña. ¿Y qué pasará con Escobar? ¿No es él el culpable de nuestro dolor? La pregunta flotó en el aire, pesada y cruda. Mariana, sintiendo la tensión, respiró profundo y respondió con dulzura. No somos la suma de nuestros errores. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar, de renacer. Él puede que haya causado dolor, pero ¿quién de nosotros no ha hecho lo mismo, en mayor o menor medida? ¿No necesitamos todos la oportunidad de redimirnos? Sus ojos recorrieron la multitud, buscando que cada uno absorbiera la fuerza de sus palabras. Algunos murmuraban en desacuerdo, pero otros asentían, reconociendo en el fondo sus propios anhelos de perdón. Durante años, habían cargado con el rencor, pero hoy, Mariana encendía una chispa de luz. La conversación se convertía en un suelo fértil donde la esperanza podía echar raíces. El sonido de un tambor resonó, y un grupo de jóvenes, sorprendidos por la nueva energía, comenzó a tocar. Con cada golpe, la música parecía vibrar con el propósito de unión. Poco a poco, los corazones se alineaban,
y la comunidad se dejaba llevar por el ritmo contagioso de un futuro lleno de posibilidades. Justo entonces, una mujer se levantó con el rostro bañado en lágrimas. ¿Y si él nunca cambia? ¿Y si el perdón no es suficiente? El temor en sus ojos no escapó a Mariana. Con cariño y determinación, se acercó. Perdonar no significa olvidar ni justificar. Significa liberarse del peso que llevamos. Se trata de sanar nosotros mismos. Si aprendemos a poner nuestra esperanza en lo bueno, en lo que puede ser, quizás Escobar también cambiará, respondió, cada sílaba cargada de emoción. Las notas de la música se unieron al susurro de la fe. Cada mente comenzó a abrirse, desafiando creencias antiguas y proporcionando espacio para nuevas ideas. Fue un momento de revelación, donde las almas se entrelazaron en un mismo propósito, recuperar su comunidad, transformando el dolor en esperanza. Mariana sintió el calor del amor que los rodeaba. Hoy no solo compartimos palabras, compartimos vida. Juntos, podemos construir el camino hacia el perdón. Ven y únete a mí. Iluminemos juntos este sendero de sanación. La energía creció. Cuando la gente empezó a unirse, la plaza se transformó en un escenario de transformación. La música resonaba con fervor y, al unísono, comenzaron a levantar los brazos al cielo, pidiendo por un milagro. Pero, en medio de este renacer, una sombra se cernió sutilmente. Un hombre de rostro familiar, uno del pasado oscuro que muchos habían querido dejar atrás, apareció en la esquina de la plaza. La mirada de Mariana se clavó en sus ojos. ¿Será que la oscuridad intentará marchar?, pensó. La comunidad se volvió a mirar, atrapada entre la esperanza y el miedo. Se preguntaban, ¿qué sucederá si se acerca? ¿Podrán enfrentar lo que viene? Algo estaba a punto de suceder, algo que podría cambiarlo todo. ¿Estaban listos para confrontar el pasado y elegir la luz? La tensión en la plaza se volvió palpable. El murmuro de la multitud se desvaneció mientras los ojos curiosos se posaban sobre la figura oscura de Escobar. Su presencia era como una sombra que se cernía sobre cada corazón. Mariana sintió que el aire se tornaba pesado, pero también detectó un destello de valentía en las almas que la rodeaban. Era el momento decisivo, con el ritmo de la música aún pulsando en sus venas, Mariana dio un paso hacia adelante, decidida a enfrentar lo que había asomado en sus vidas. Escobar, su voz resonó, clara y firme. La multitud contuvo la respiración. Había una ruptura en la atmósfera, como si el tiempo se detuviera por un instante. El hombre, al escuchar su llamado, se detuvo. Su rostro se iluminó de sorpresa y pesar. Aquella niña, una vez tan pequeña y vulnerable, había crecido entre las cenizas del dolor. Ahí estaba de pie, lista para desafiarlo. ¿Por qué has venido?, preguntó, cada palabra cargada de un peso que solo los que habían sufrido podían comprender. Escobar, en silencio, miró a su alrededor. Las miradas de reproche, cansadas pero decididas, lo envolvían. Entonces Mariana continuó, su voz un suave murmullo que parecía invocar esperanza. Hoy hemos hablado de perdón, de la oportunidad de cambiar, de renacer. Todo lo que te hemos guardado nosotros, lo que hemos vivido, no queremos cargarlo más. ¿Te unirás a nosotros en este camino hacia la luz? Murmullos crecieron nuevamente entre la multitud. Algunos temían su respuesta, otros sentían la chispa de la esperanza encenderse en sus corazones. Escobar había sido el símbolo de su dolor, enfrentarlo era como tocar las raíces más oscuras de su historia. Sin embargo, Mariana sabía que dar ese paso era crucial. Mi vida ha estado marcada por el dolor también, Mariana, dijo Escobar con una voz temblorosa. No sé si puedo cambiar ni si el perdón puede alcanzarme. He hecho cosas de las que no me siento orgulloso. La vulnerabilidad en su timbre resonó en la plaza, y muchos comenzaron a murmurar de nuevo, pero esta vez de una manera diferente. Todos hemos caminado por la sombra, respondió Mariana. Sin embargo, aquí estamos, dispuestos a entrar en la luz. ¿No ves? El amor y el perdón permiten que las cadenas sean destruidas. No es fácil, pero es posible. Las palabras de Mariana se extendieron como un bálsamo a través de la multitud.
Un grupo empezó a alzar sus voces, compartiendo su deseo de sanar, de no buscar justicia a través del resentimiento, sino de abrir un camino hacia la redención. Los corazones empezaban a interceder por aquel que una vez había causado tanto dolor. Mariana pudo sentir la energía transformadora en el aire. Las manos de la gente se alzaban, no solo en súplica, sino también en liberación. La música continuaba, pero ya no solo era un ritmo, ahora era canto de esperanza. La comunidad comenzaba a entrelazarse, llenándose de una paz desconocida. ¿Pero qué haría Escobar? Se preguntaban en sus pensamientos. ¿Aceptaría el desafío de renacer entre ellos o se sumiría en la oscuridad de su pasado? La respuesta de Escobar era crucial, y una vez más la plaza quedó en silencio, expectante, esperando el giro del destino. A medida que el hombre inhalaba el peso de esas miradas, un rayo de duda se coló en su mente. Mariana, aún frente a él, irradiaba una luz que parecía desafiar incluso las sombras más densas de su corazón. ¿Qué harás, Escobar? ¿Te unirás a nuestra danza de perdón y amor? La voz de Mariana era un eco divino. Un momento de verdad se avecinaba. Todos estaban al borde de sus sentimientos, conectados por la esperanza. ¿Sería este el instante donde la oscuridad dejaría de dominar y daría paso a un nuevo amanecer? El murmullo de la multitud creció en intensidad, y todo el mundo esperaba una respuesta. ¿Qué decisión tomaría aquel que había sido símbolo del sufrimiento? El siguiente paso estaba por escribirse, y Mariana lo sabía. La historia de la comunidad exigía una respuesta, una elección que marcaría el inicio de un nuevo capítulo. La plaza permanecía en un silencio casi sagrado, donde cada respiración se sentía como un susurro de esperanza. Las miradas estaban fijas en Escobar, quien parecía estar atrapado entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Mariana podía ver en su rostro la lucha interna. Un momento de revelación divina estaba por ocurrir. Te necesitamos aquí, Escobar, continuó Mariana, su tono lleno de compasión y firmeza. Te hemos echado de menos, aunque no lo supieras. Este camino no solo es para la comunidad, sino también para ti. Hay un lugar para todos en la luz. La multitud, que antes temía la respuesta del hombre, comenzaba a llenarse de un nuevo tipo de energía. Aquellos que antes lo habían condenado ahora sentían el impulso de abrazar su humanidad. Las sombras que solían cernirse sobre sus corazones se estaban disipando al escuchar la voz de Mariana. Escobar, sintiendo el cambio en el aire, dejó escapar un suspiro de pesar. No quiero ser un peso sobre ustedes. No sé si soy digno de su perdón. Su voz quebró en un suave lamento. Cada palabra parecía un eco de arrepentimiento que retumbaba en su interior. La valentía de Mariana lo impactó profundamente. En medio de ese torrente de emociones, se dio cuenta de que la vida había intentado enseñarle algo. Era en el dolor y en el sufrimiento donde había olvidado la esencia de la compasión. Miró el mar de rostros y, al observar el brillo en los ojos de la comunidad, sintió que el perdón no era solo una posibilidad, sino una necesidad. Todos hemos sido heridos, Escobar, interrumpió una voz entre la multitud. Era un hombre de rostro cansado, pero sus ojos reflejaban determinación. La profundidad de la herida puede ser una medida del amor que hay en nosotros para sanar. Si aceptas el perdón, nosotros también encontraremos la sanación. Mariana asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. La sanación era un viaje compartido, una danza de transformación que podría reintegrar incluso las partes más rotas de la historia. Cada historia, cada vida, podía entrelazarse para crear una nueva narrativa. Escobar cerró los ojos por un instante, dejando que el murmullo del amor que lo rodeaba lo envolviera. En ese instante, recordó su infancia, los días de alegría y amor, y cómo cada decisión lo había llevado hasta ese momento. ¿Qué me pasará si me uno a ustedes?, preguntó finalmente, su voz resonando como un eco en el aire denso. Te serás libre, Escobar, respondió Mariana con una sonrisa sincera. La libertad no se encuentra en el dolor que ha llevado, sino en el amor que elige compartir. Te unirás a nosotros en la búsqueda de un propósito mayor. El murmullo de la multitud se intensificó, sus corazones latían al unísono, agradecidos por la posibilidad de renacer juntos. Aunque aún había miedo e incertidumbre, un sentido de conexión espiritual llenó la plaza.
La luz de esperanza ahora brillaba intensamente, y los rostros reflejaban esa nueva realidad, pero, en medio de esta transformación, una sombra del pasado continuaba acechando. Las decisiones que Escobar había tomado aún no perseguían. ¿Ese amor que ofrecía la comunidad sería suficiente para deshacer el daño? La plaza entera parecía contener la respiración, esperando la respuesta que definiría su futuro. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Escobar serían su decisión, su pacto. Sin embargo, el eco de su propia historia lo llenaba de dudas. ¿Podría realmente dar ese paso hacia la luz? Y así, el instante decisivo se acercaba, donde se cruzaban la esperanza y el temor. La elección estaba en sus manos, y el destino de todos estaba por revelarse. ¿Tendría el valor Escobar de permitir que el perdón lo transformara? La respuesta de la comunidad pronto se entrelazaría con la suya, marcando el inicio de un nuevo capítulo, pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿quiénes podrían realmente sanar juntos? El corazón de Escobar latía con fuerza, como si sintiera cada latido resonar con la esperanza que lo rodeaba. Se dio cuenta de que su vida, desgastada por la culpa, podía transformarse en una sinfonía de redención. Las palabras de Mariana eran como un faro, iluminando un camino que parecía perdido. Con cada respiración profunda, sentía que la atmósfera vibraba, una conexión palpable entre él y la multitud que ahora lo sostenía con fe. Mariana alzó su mirada hacia el cielo, como si invocara a los ángeles. Escobar, el perdón es un regalo, no solo para quien lo recibe, sino también para quien lo otorga. Al sanar, no solo liberas a los demás, sino que te liberas a ti mismo. El amor de esta comunidad puede ser el principio de un viaje que jamás hubieras imaginado. Las palabras se esparcieron como ondas de agua, tocando a cada persona presente. Un murmullo de asentimiento se propagó entre ellos, como si aquel espíritu de apoyo fuera un abrazo invisible que envolvía a Escobar. Algunos comenzaron a sonreír, mientras otros se secaban las lágrimas que se habían acumulado en sus mejillas. Vivían ese momento de renacimiento junto a él. «Debo intentarlo», murmuró Escobar, con la voz trémula, pero estaba consciente de la magnitud de sus palabras. Las murallas que había construido en torno a su corazón empezaban a resquebrajarse. «No sé cómo se siente el perdón, ni si lo merezco, pero quiero intentarlo». Las manos de Mariana se extendieron hacia él, una invitación a dar ese primer paso. Solo debemos abrir nuestros corazones, dejar que el amor fluya. Aquí estamos para ti, Escobar. Nunca estás solo. Mirando a su alrededor, Escobar se sintió abrumado por la calidez de esos rostros iluminados por la fe. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza brillaba en su interior. Sin embargo, mientras que la comunidad se unía a su alrededor, la sombra del pasado seguía acechando en su mente. Recuerdos de decisiones que habían causado daño, de acciones que no podía deshacer, acechaban como ecos en la oscuridad. Aún así, entendió que quizás esos recuerdos podrían ser transformados en testimonios de fe, esperanza y amor. «Escobar», gritó un niño de entre la multitud, rompiendo el momento tenso. Su voz pura y sincera resonó claro. «Si yo puedo perdonar a los que me han hecho daño, tú también puedes. Solo déjate amar». El público dejó escapar un susurro de sorpresa, pero el aire se llenó nuevamente de esperanza. Escobar, sintiendo la verdad en esas palabras inocentes, sonrió por primera vez. «Entonces lo haré, me dejaré amar y encontraré mi lugar entre ustedes», dijo, su voz temblando de emoción. La plaza estalló en aplausos. Un tsunami de amor y aceptación se desbordó, envolviendo a Escobar con una calidez que lo llenó de energía. Allí estaba, en ese momento mágico, dando su primer paso hacia la luz, pero, en medio de esa alegría que comenzaba a florecer, un susurro en su corazón le decía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Una nueva comunidad estaba por nacer, un nuevo camino, pero ¿realmente podría dejar atrás las sombras que lo perseguían? Un pasado lleno de lágrimas podría ser transformado en una historia de redención. La magia de ese instante los unía con fuerza, pero la inquietud permanecía, como un eco que aún no dejaba de resonar. La decisión de Escobar no solo impactaría su vida, sino que también desataría un remolino de cambios y sorpresas para todos. Estaban todos listos para enfrentar lo que vendría. El destino aguardaba con unos planes que, si Escobar se atrevía a seguir,
Podrían cambiar todo. La plaza vibraba con anticipación que nuevos retos y bendiciones estaban a punto de surgir en este viaje hacia lo desconocido. La plaza aún vibraba con los ecos del aplauso, el calor del amor compartido envolvía a Escobar como una manta suave en una noche fría. Pero en lo profundo de su ser, una tormenta comenzaba a gestarse. La sombra del pasado no iba a soltarse fácilmente. Escobar sabía que dentro de su alma había heridas que requerían más que palabras de aliento. Mariana, viendo la confusión en su mirada, se acercó con un gesto de apoyo. Escobar, el primer paso hacia la sanación es enfrentar lo que nos duele. A veces, necesitamos mirar hacia atrás para poder seguir adelante. ¿Cuál es ese recuerdo que te mantiene prisionero? Las preguntas de Mariana resonaban, despertando recuerdos que él había mantenido atados en lo más profundo de su corazón. Sin poder contenerse, una imagen emergió del fondo de su mente, el rostro de un amigo perdido en un trágico accidente, una vida truncada por las decisiones tomadas en un momento de desesperación. No puedo olvidarlo, sentí que fui responsable, que podría haber hecho algo, confesó Escobar, su voz quebrándose bajo el peso de la culpa. La multitud había comenzado a dispersarse, pero no se desvanecieron sus miradas. Los rostros seguían iluminados por un destello de fe colectiva. Era como si todos supieran que el viaje de Escobar apenas comenzaba. Los recuerdos duelen, pero también pueden transformarse, dijo Mariana. A veces podemos sacarlos a la luz, compartirlos, y en ese proceso dejar que se conviertan en testimonio de lo que hemos aprendido. Ese comentario fue como el canto de un ruiseñor en la mañana. Escobar sintió que la esperanza lo envolvía. Había una verdad en esas palabras que resonaba con fuerza. Con un susurro casi inaudible, dijo, ¿y si cuento mi historia? ¿Podría ayudar a otros a sanar? Las cabezas comenzaron a sentir, una reacción de fervor que llenó la plaza nuevamente. Sí. Necesitamos escucharte, Escobar, una voz gritó desde la parte trasera y, como un eco, varias voces unieron sus voces en apoyo, los ojos de Escobar se llenaron de lágrimas. Nunca se había sentido tan comprendido, tan respaldado. Entonces, lo haré, declaró, con una firmeza renovada. Hablaré sobre el amigo que perdí, lo que significó esa pérdida para mí, y cómo esa tristeza se convirtió en desesperación. Hablaré sobre cómo la culpa me consumió y, quizás, encontraré el camino hacia la redención. La decisión de enfrentar el dolor que había escondido, abrir el pecho y dejar caer esas palabras fue como hacer un pacto con sí mismo y con la comunidad. Nunca imaginó que compartir su carga pudiera sentirse tan liberador, Mariana sonrió. Recuerda, al compartir, también sanas. Las palabras tienen poder, y tu historia puede parecer un oscuro túnel para algunos, pero también puede ser la luz al final del camino. En ese preciso instante, un niño, el mismo que había gritado antes, alzó su mano de nuevo. Van a venir cosas nuevas, Escobar. Más que nunca. Su inocencia radiante hizo que todos sonrieran. Mientras la plaza se iba vaciando lentamente, Escobar sintió el antiguo miedo acechando nuevamente. Sin embargo, ahora estaba armado con la fortaleza que da el amor. Ven un poco más cerca, amigo, dijo un anciano que había estado observando. El camino no es fácil. Habrá momentos de tentación de regresar a la sombra, pero nunca olvides que no estás solo. Siempre puedes regresar a este lugar. Las palabras del anciano penetraron su corazón. Un nuevo baile entre esperanza y miedo comenzaba, pero ya no estaba tan solo. Una comunidad entera estaba lista para apoyarlo. El amor y el perdón eran tesoros poderosos, y él había empezado a comprender lo que significaba vivir en esos principios, y con ese impulso renovado de amor y un corazón dispuesto a sanar, se preguntó, entre silencios y risas compartidas, ¿cuánto podremos nosotros avanzar juntos en esta nueva vida? Las sombras aún merodeaban, pero la luz comenzaba a hacerse más fuerte. A medida que Escobar se preparaba para contar su historia, sentía una emoción en el aire, una expectativa divina. ¿Sería su relato el catalizador para el cambio no solo en su vida, sino en la de todos los que le rodeaban? La mirada de la comunidad, llena de esperanza, lo impulsó hacia adelante. ¿Qué revelaciones vendrían con su valentía? En los días siguientes, la vida en la plaza continuó con un aire renovado.
Un sentimiento de expectativa se extendía entre los vecinos, como si el viento mismo arrastrara historias de redención en cada rincón. Escobar, por su parte, se encontraba rodeado de amigos y desconocidos que no dejaban de llegar, deseosos de escuchar su relato. Aquella tarde, cuando los últimos rayos del sol se deslizaban por los tejados, Escobar sintió que el momento se acercaba. Su corazón latía con fuerza, cada golpe parecía resonar en su pecho como un tambor de guerra. La plaza, esa tarde, se tornó en un santuario, una mezcla de luces cálidas y sombras que contaban silenciosas historias. Mariana, quien había estado a su lado, le susurró: «No temas, amigo. Lo que traerás será luz para muchos. La sanación comienza en ti, y tú eres el canal para la sanación de otros». Sus palabras eran como un bálsamo, una caricia a su alma atormentada. Con cada paso que daba hacia el centro de la plaza, la multitud se hacía más densa. La anticipación era palpable. Había risas y murmullos, como un coro que respaldaba su valor. Escobar podía ver rostros conocidos, amigos, incluso ancianos que habían vivenciado su dolor sin pronunciar palabra. Cuando finalmente se detuvo, su mirada se encontró con la de un niño que se había acercado, un pequeño de ojos brillantes que representaba la inocencia. El niño miró a Escobar como si ya supiera que su historia iba mucho más allá de lo que él mismo podía entender. «¿Vas a contarnos sobre la luz que brilla en la oscuridad?», preguntó el niño con una inocencia que le robó el aliento. Escobar respiró profundamente. «Sí, voy a hablarles de una sombra, de la culpa que me perseguía y de cómo el amor de ustedes me ha permitido encontrar la luz. Voy a contarles de mi amigo, de cómo su partida me dejó huecos enormes, y de cómo, en esos momentos de oscuridad, aprendí que hay un camino hacia la redención». Entre murmullos de apoyo, comenzó a relatar su historia. Habló de aquel día fatídico, de las risas y planes que compartieron, de cómo la vida puede cambiar en un instante. Con cada palabra, las emociones brotaban como ríos desbordados, lo que él creía que era su carga se transformaba en un testimonio de amor. De repente, en medio de su relato, un movimiento llamó su atención. Un grupo de niños entre risas jugaba cerca de él, algunas miradas se giraron hacia ellos. Lo que pareció solo un instante se tornó en un momento de mayor revelación. Aquella niña con un dulce rostro sonreía mientras se acercaba. Sin explicación, de sus ojos brotaron lágrimas que caían sobre sus mejillas, como si sus emociones hablaran en un lenguaje que iba más allá de las palabras. Escobar se detuvo y preguntó cauteloso: «¿Qué sucede, niña?». «Vengo de un lugar oscuro, fue mi amigo quien te trajo aquí. No sabía que mi memoria podía volver a brillar», dijo la niña con voz quebrada, mientras sus labios temblaban. El silencio se deslizó por la plaza. Escobar sintió una conexión sobrenatural, su corazón se aceleró, y pudo ver cómo la historia de uno podía entrelazarse con la vida de otro de maneras inesperadas. La revelación lo golpeó con fuerza, el amor y la fe tenían un poder que no podía limitarse. Los murmullos en la multitud crecieron. «La luz siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad», alguien susurró. Escobar entendió que su historia no solo era un viaje personal hacia la libertad, sino que se proyectaba más allá de sí mismo. La magia del encuentro y los lazos invisibles entre ellos comenzaban a tejer una red de sanación, de esperanza, de vida nueva. Mientras el ambiente se llenaba de murmullos de asombro y respeto, Escobar sintió que el poder de su voz era un regalo, un hilo dorado que podría conectar almas rotas a través de su experiencia. La luz del atardecer brillaba intensamente, transformando aquel espacio en un lugar sagrado, y así, mientras la comunidad se unía en una danza de amor y fe, Escobar se preguntó: ¿cuánto más podría el amor unirnos y llevarnos hacia lo divino? ¿Qué lecciones aún estaban por ser reveladas en este viaje? La plaza palpitaba con un latido nuevo, y él sabía que esto era solo el inicio. Escobar sintió que cada latido de su corazón resonaba con la energía de la multitud. La luz dorada del sol se desvanecía lentamente, haciendo que las sombras danzaran alrededor de ellos, como si el cielo mismo estuviera conspirando para revelar algo más grande. Miró al rostro de la niña, quien seguía con lágrimas brillantes en sus ojos. En su mirada había una mezcla de dolor y esperanza que lo llenaba de una profunda compasión. «¿Por qué lloras?», preguntó Escobar, sintiendo que debía ofrecer más que palabras. «Porque al escucharte, veo a mi amigo, él también se fue de esta vida».
Y desde entonces, todo se siente vacío, respondió la niña, su voz suave pero llena de profundidad. Escobar sintió un dolor agudo en su pecho. Esa verdad resonaba en cada rincón de su ser. Había escuchado tantas historias como la de esa niña, y cada una venía acompañada de la misma pesada carga, la pérdida. Pero aquel momento era diferente. Era una oportunidad, un llamado a trascender el sufrimiento. Tu amigo está contigo, de alguna manera, dijo, mientras buscaba las palabras más sinceras que fluyeran de su corazón. El amor que tuvieron nunca se desvanece. A veces, la memoria se siente oscura, pero cada vez que recuerdas, enciendes una luz en tu corazón. La multitud escuchó con atención. Sus rostros reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. Las lágrimas de la niña comenzaron a caer con menos frecuencia, como si sus palabras fueran bálsamo para su alma. En ese instante, Escobar se dio cuenta de que no solo compartía su historia, sino que estaba tejiendo una red en la que todos los presentes podían encontrar consuelo. Las palabras de Escobar comenzaron a fluir con más fuerza. Nuestra vida aquí es como un viaje por un bosque. Puede ser oscuro, sin rumbo, pero nunca estamos solos. Cada paso, cada recuerdo, cada lágrima es parte del camino que nos guía hacia la luz. Consciente de que era la vulnerabilidad lo que unía a los seres humanos, se adentró más en su relato, habló del amor incondicional que lo había sostenido, de las manos que le ofrecieron apoyo cuando más lo necesitaba, y de cómo esas luces en la vida de otros podían iluminar su propio camino. Las voces de la multitud comenzaron a resonar. Amén. ¿Verdad? Murmullos de reconocimiento se deslizaban entre los oyentes, creando un tejido de conexión emocional que abrazaba a todos. Un anciano se hizo más cerca, sus ojos llenos de vida, dijo, Escobar, la luz que compartes es un regalo no solo para ti, sino para todos nosotros. Te agradezco por recordarnos que aún en la oscuridad hay esperanza. A medida que la conversación crecía, una atmósfera de sanación se manifestaba en los corazones presentes. Un grupo de mujeres comenzó a unirse en oración, alzando sus voces al cielo, agradeciendo por la sanación de sus almas y la unidad que habían encontrado en ese momento. Escobar cerró los ojos, sintiéndolos conectar con algo divino, más allá de lo que podía percibir. El aire estaba cargado de un sentimiento profundo, un eco de lo sagrado que parecía envolver la plaza. Escobar sabía que algo especial estaba sucediendo, que el amor y la fe estaban creando un cambio. Pero, aún así, la inquietud crecía dentro de él. ¿Qué más estaba por venir? Con la luz del crepúsculo bañando la plaza en tonos naranjas y morados, se preguntaba, ¿estamos solo al principio de una revelación mayor? Las miradas de esperanza en la comunidad alimentaban su espíritu, y aún así, sabía que el viaje de redención era apenas al comienzo. Mientras la música de risas y el murmullo de agradecimientos comenzaba a sonar, Escobar sintió una profunda inquietud en su corazón. Algo le decía que había más por descubrir y que la conexión entre él y aquellos que lo rodeaban apenas comenzaba a florecer. ¿Sería posible que la historia de la niña y su propio viaje hacia la luz abrirían las puertas a algo aún más grande? Preparándose para compartir otro capítulo de su vida, Escobar preguntó a la multitud, ¿están listos para explorar juntos esta conexión divina? ¿Qué puede llevarnos a la sanación definitiva? La plaza vibraba con una energía que era casi palpable. La luz del ocaso iluminaba los rostros de cada persona, creando un ambiente que era a la vez sagrado e íntimo. Escobar sintió el poder de las miradas que lo rodeaban, llenas de esperanza y fe. Era un momento de revelación, uno donde el pasado y el presente bailaban en una sinfonía de redención. Mariana, a su lado, sonrió con complicidad. Cada historia, cada recuerdo, es una chispa de luz que puede transformar la oscuridad en esperanza, dijo, su voz suave pero firme. Hoy no solo compartimos tu historia, sino que se entrelaza con las de todos nosotros, creando un hilo de sanación. Escobar se sintió reconfortado por sus palabras. Era cierto, sus experiencias individuales podían tejer un tapiz de luz que superara cualquier sombra. Consciente de que su testimonio no solo eran sus heridas, sino también sus lecciones, se preparó para hablar de nuevo. Hoy estoy aquí no solo para hablar de mi dolor, sino también para celebrar la vida que cada uno de ustedes trae. Las lágrimas que hemos derramado son semillas de crecimiento.
Y cada sonrisa compartida es un paso hacia adelante, comenzó, con una voz que resonaba de confianza. La multitud se sumió en un profundo silencio. El amor en el aire era palpable, mientras continuaba, habló de las conexiones inexplicables que se formaban en los momentos más oscuros. Relató cómo, en su búsqueda de redención, había aprendido que el perdón no solo sanaba, sino que liberaba. He caído, mis amigos, pero volver a levantarse me ha enseñado que cada golpe trae consigo una lección. Agradezco cada sombra, porque en ellas he encontrado la luz. Las expresiones de la comunidad cambiaron, pasaron de la duda a la convicción. Estaban escuchando, conectando, comprendiendo que todos estaban en el mismo viaje hacia la sanación. Uno por uno, se levantaron para compartir sus historias, cada relato un eco de lucha, pero también de esperanza. Un hombre mayor, con lágrimas en los ojos, se levantó y dijo, cometí errores en mi vida que duelen, pero hoy me doy cuenta que la carga de esos errores no me define. Todos hemos tenido luchas, y juntos podemos encontrar el camino hacia el amor. El ambiente se tornó electrizante. Escobar sintió que un torrente de amor invade la plaza, una corriente de energía que se movía entre ellos, entrelazando sus almas. Cada testimonio resonaba como un canto de bienestar, creando un coro de redención que elevaba el espíritu. Mariana, moviéndose entre los presentes, sonreía, envolviendo a cada persona en una atmósfera de afecto y conexión. La comunidad pasaba de la tristeza a la celebración, cada vez más unida, dispuesta a aceptar su historia colectiva y dar pasos hacia un futuro luminoso. Mientras la noche caía, las estrellas empezaron a brillar, como testigos de cada transformación que tenía lugar. Escobar, sintiendo el ardor en su corazón, se dio cuenta de que la verdadera manifestación de la redención no solo era su historia personal, sino la sanación que todos estaban experimentando juntos. Este es el momento, amigos, exclamó. Este es el tiempo para tomar la decisión de dejar atrás el pasado y caminar hacia la luz. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un faro en la oscuridad. Estamos llamados a ser ejemplos de amor, de esperanza, y de perdón. Las palabras resonaron profundamente. Muchos comenzaron a levantar sus brazos al cielo, vislumbrando el futuro que anhelaban. La plaza entera se unió en oración, creando una danza de promesas y anhelos, uniendo sus intenciones en una sola voz. Que nuestra historia se convierta en testimonio, terminó Escobar, mirando a cada rostro radiante a su alrededor. Era en esos momentos de comunidad donde la verdadera luz se manifestaba, donde las sombras perdían su poder. Juntos, haremos de Medellín un lugar de redención, de amor y paz. Si el amor puede transformar incluso al más perdido, ¿qué no podemos lograr, unidos en esta misión? Los aplausos estallaron en la plaza, llenos de fervor, y el aire se cargó de alegría y esperanza, como si el mundo entero celebrara su victoria sobre la oscuridad. Era el inicio de un nuevo capítulo, no solo para Escobar, sino para cada uno de ellos. La comunidad había aprendido que el poder del perdón, el amor y la conexión podían trascender cualquier sufrimiento. Y así, con sus corazones latiendo al unísono, comenzaron a dar pasos hacia el futuro, cada uno iluminado por la fe y la esperanza renovada. El viaje apenas comenzaba, y en sus corazones llevaban la certeza de que, juntos, podían cambiar el rumbo de su historia. La luz, al final del túnel, era más brillante que nunca. Ahora, hermano en fe, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las historias exclusivas de fe que vienen. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarnos de que este mensaje de esperanza llegue a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina de amor y redención. Es tu oportunidad de ser parte del cambio.